Deberé ser breve y ya de entrada lo que os propongo que vayáis pensando es en si el tema de la vivienda no merece un taller o una jornada específica para descubrir cómo el cambio climático cambia las condiciones en las que en el futuro deberían ser estas viviendas y por tanto cuáles deberían ser las exigencias que deberíamos plantear a la administración, a los constructores, a quien sea, para que cambien las normas y el funcionamiento de lo que es el mercado inmobiliario, porque quedarán sumamente afectadas. Citaba Australia, y por coger el rábano por algún sitio, en Australia el fracaso de las ciudades difusas es estrepitoso, porque el Estado no puede atender por el cambio climático y el aumento de los riesgos, la escasez de agua, el aumento de riesgos de incendios, su propio proyecto de ciudad difusa basado en que tenían espacio suficiente y deben reconcentrar sus ciudades con el perjuicio que tiene para los propietarios de las casas, pues ese cambio. Tal vez seguramente positivo, pero que debería saber quién asume la responsabilidad. Porque esto del cambio climático no es una responsabilidad de ninguno de los que estamos aquí. Esa idea que algunos intentan expresar de que el cambio climático nos debemos responsabilizar individualmente, no es cierto. Yo lo niego. Es evidente que todos y cada una de nosotros podemos participar, contribuir, trabajar para paliar ese cambio climático. Y pienso que debemos hacerlo, que no solamente es una posibilidad, sino un deber. Pero no somos los responsables. El responsable es el sistema económico, que se ha basado en crecer y para acumular su propia riqueza, un sistema energético, un sistema de energías fósiles que ha tenido unas consecuencias fatales para el conjunto de la humanidad. Por un lado, ha toxificado el planeta, lo ha envenenado, y por otro, lo ha calentado. Y ese calentamiento es lo que está derivando, está cambiando las condiciones de vida de la biosfera. Ese espacio donde todos los seres vivos nos desarrollamos y que, por decirlo de alguna manera y entendernos, tiene vida propia. Es decir, que las condiciones en las cuales se desarrolla la vida en la biosfera son las que tenemos, pero la biosfera, al ver que las condiciones que nosotros mismos hemos provocado, que cambia la temperatura, reacciona y se modifica. Y entonces esa modificación de la atmósfera veremos en el futuro si es apta para nosotros o no, o en qué grado es apta y en qué grado no. Es decir, cómo nos perjudica en nuestra posibilidad de vivir, porque de eso es de lo que estamos hablando. El incremento de temperatura modifica cómo funciona la biosfera y por tanto no sabemos en este momento cómo nos puede afectar y cómo afectará nuestra manera de vivir y cuál será nuestro grado de adaptación y a qué cosas no nos podemos adaptar. Porque si una cosa tienen los humanos es que es una gran adaptabilidad, no tiene ningún problema, pero es tan rápido el cambio que no nos da tiempo. Y el cambio no permite que nosotros evolucionemos para modificar nuestra forma de respirar, alimentarnos, beber, etcétera, como para adaptarnos a las nuevas condiciones. Entonces, luego hablaremos de las necesidades ineludibles de los humanos y los satisfactores, porque está perfectamente vinculado a cuál es la intención del poder de privatizar todo lo que son nuestros derechos. Pero antes me gustaría señalar, y cambio rápido porque he tenido que cambiar el orden de la exposición. No, fijaros, la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo público, teóricamente, creado por Naciones Unidas, pero que está participado por empresas privadas en un 50%, no hay ninguna fundación que se precie, comillas, en el mundo, desde la Bill Gates o la Rothschild, todas estas invierten dinero en la OMS por encima, igual o por encima del 50%. Es decir, que en estos momentos la mayoría, la decisión de las políticas que toma en cuenta la OMS son casi
podría decir privadas, como mínimo en estado de igualdad con lo público. Pues la OMS, que define la salud, que es esto que es imprescindible para nosotros, como ese entorno saludable capaz de evitar las enfermedades que se pueden prevenir, ella misma reconoce que no cumple, porque cada año mueren 12,6 millones de personas por causa de la insalubridad del medio ambiente. 12 millones y medio de personas en el mundo y 8,2 por la contaminación del aire. He puesto de los niños para que resaltar la importancia, ¿no? Pero si nos guiamos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, la contaminación ambiental causa cada año 800.000 muertes prematuras en Europa. Estamos hablando de personas que no deberían haber fallecido y fallecen como consecuencia de la insalubridad ambiental y acorta la esperanza de vida en 2,2 años. En Europa en estos últimos tiempos se han perdido 2,2 años de esperanza de vida como consecuencia de la insalubridad ambiental, ¿no? Es decir, 120 de cada 100.000 muertes por año en el mundo, 133 por cada 100.000 en Europa, total 790.000 muertes en Europa, 659.000 en los 28 Estados miembros de la Unión Europea. 790.000 son contando los estados que no están en la Unión Europea, ¿no? Y como podemos ver, el 95% de la población del planeta reside en zonas con unos niveles de exposición a las partículas finas. Esto en Madrid, con el Madrid Central, tenéis en estos momentos experiencia suficiente como para discutir, por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que un 95% de los humanos vivimos en zonas contaminadas con el consentimiento de los poderes públicos que nos perjudican y nos hacen morir de forma prematura. Os cuento esto porque a mí me parece muy importante que entendamos que, aunque es cierto que tenemos necesidades perentorias y que la lucha por la vivienda es algo imprescindible, que no es aplazable, pero esto, en realidad, si nos miramos, y ahora iremos al cuadro de las necesidades y los satisfactores, lo es para todos y cada uno de los aspectos imprescindibles de la vida que no deberían ser motivo de especulación. Vuelvo ahí. La primera de las necesidades humanas es la equidad con respecto al género, ¿vale? Creo que lo tenemos todos muy claro, los derechos deben ser los mismos, no debe haber ninguna discriminación y actualmente en el mundo, por razón de género, las mujeres nacéis discriminadas potencialmente en cada uno de todos los, potenciales realmente en cada uno de los ámbitos. Merecería un tema a fondo, pero vamos a hablar de algunos de estos aspectos. He dicho, respirar es una necesidad. Si no respiramos, morimos. Por tanto, ¿alguien tiene derecho sobre una necesidad humana ineludible a montar un negocio? La pregunta es, ¿en estos momentos el aire está privatizado? Pues en gran parte sí, porque si reconocemos que tenemos 12 millones de muertes de vidas cada año, 800.000 prematuras en Europa, estamos diciendo que o la vida humana no tiene ningún valor o el resultado doble de lo que sería del negocio y del movimiento en vehículos, que en sí mismo que tengamos participación y responsabilidad es otro negocio, provoca estas muertes. Y estas muertes no son todas, estas son las personas que fallecen prematuramente, pero muchas otras deben ser tratadas en los hospitales para paliar esa solución, o otros somos enfermos crónicos como consecuencia de esta contaminación. Y todo esto es dinero público invertido en resolver un problema que no debería existir, porque esta necesidad debería ser respetada profundamente. La primera, respirar, y no es respetar. Necesidad humana ineludible. La segunda es beber, muy rápido, porque si no, beber o hidratarnos, y la solución de satisfactor es beber. Y pregunto, ¿está privatizado? Pero es que para que nos demos una idea, y ya que Salva citaba a nuestro amigo, entre comillas, el dictador, la ley que permite el envasado de agua minerales, porque lo considera que es un producto mineral, de minería, es la ley de minas del 73, que no ha sido modificada en absoluto. Porque cuando alguien intenta decir, bueno,
El agua mineral es un agua que es producto de la lluvia, por tanto, se produce un proceso natural de evolución de ese agua, brota en un punto determinado, la recogemos y la envasamos. ¿Por qué alguien tiene derecho a ese agua que es pública a quedársela? En Bolivia se dio el caso de una revuelta enorme contra Brestel porque estaba privatizando el agua de lluvia, ¿no? Y eso llevó a que el actual presidente de Bolivia, que fue el líder de aquella huelga, pues fuera reconocido por todos, porque estaba defendiendo un derecho básico. Bueno, pues aquí nosotros somos víctimas, por un lado, de ese problema con el agua, porque todavía existe una ley de minas del 73 que nadie se ha molestado en variar. ¿Por qué? Porque los poderes públicos, las grandes corporaciones, tienen un negocio ineludible. Cuanto peor sea el agua que sale del grifo, más agua mineral vamos a consumir, cuando sería absolutamente perfecto depurar las aguas residuales de cualquier municipio y conseguir un agua de calidad equivalente sin ningún tipo de problemas. Yo vivo en Barcelona y sé perfectamente, porque lo hemos estudiado, que las depuradoras de Barcelona podrían suministrar a prácticamente ningún precio agua que se ha utilizado, son aguas sucias, pero que son aguas sucias que convenientemente depuradas podríamos consumir a ningún precio. 10 veces, 15 veces, mucho más barata que esto. Y no se hace. ¿Por qué? Bueno, la excusa es que los humanos rechazaríamos este agua. Bueno, rechazaríamos este agua en las condiciones en que nosotros vemos que bajan nuestros ríos. Pero si esto se trabajara profundamente y cambiara la mentalidad, por eso hablaba de revolución mental, ese agua sería aprovechable. ¿Por qué no se hace? Pues para garantizar un negocio. He puesto una tercera necesidad, que es comer. Bueno, ya es... El alimento es un negocio por siempre. ¿Por qué no hay una vitamina, hay una cantidad de proteínas básicas ciudadanas garantizadas para que la gente pueda no muera? Precisamente porque es una necesidad. Es decir, si no nos metemos energía, que es lo que es la alimentación, nos morimos. ¿Por qué desde el primer momento hay un negocio montado alrededor de esto, ¿no? Cuento esto porque evidentemente una de las necesidades es el abrigo y uno de los satisfactores es la vivienda. Por tanto, estamos exactamente en esta relación de necesidades que deberían ser públicas como mínimo en sus factores básicos, en las necesidades básicas para poder vivir, prosperar, para no quedarnos, y que no se hace. Esto no lo he inventado yo, ni mucho menos. Esto un candidato a la presidencia de Chile, que se llama Max Neff, lo propuso en su programa electoral. Evidentemente ya procuraron que no ganara. Pero hay un cuadro desarrollado alrededor de este, mucho más complejo. Yo he puesto aquí algunas. He puesto género, respirar, beber, comer, abrigo, cuidados del cuerpo. Algo realmente importante, porque aquí nos encontramos con la sanidad, con las leyes de dependencia, etcétera, que tampoco... Ahí entramos en el problema de género, que lo resuelvan las mujeres, que al fin y al cabo que se queden en casa, que no cuenten el PIB y que lo solucionen. Pero en realidad sería un derecho humano, ¿no? Las personas nacemos que en nuestra primera fase de la infancia necesitamos cuidados, somos ecodependientes, o interdependientes, mejor dicho, necesitamos que otros mayores nos cuiden cuando nacemos hasta un cierto punto, y cuando envejecemos volvemos a la misma necesidad. Necesitamos que más jóvenes nos cuiden, ¿no? ¿Por qué esto no está reconocido en la organización social? Esto parecería un derecho, es un derecho. Alguien hizo una ley de dependencia que luego está desarrollada como está desarrollada, y que cuando, no quiero ser escabroso, pero no sé cuántas cantidad de personas que han reclamado ese derecho, cuando les llega reconocido, pues han parecido previamente, porque la administración pone todos los obstáculos, ¿no? La protección, el conocimiento, ahí entra la educación, la conciencia crítica. Cuidado, la conciencia crítica formaría parte del conocimiento. Actualmente nos dicen ser obedientes. Ya tendríamos que plantearnos por qué a los niños les decimos has de obedecer. No, has de obedecer a un cierto punto, pero desde pequeños las criaturas deben tener pensamiento crítico, aunque sea el suyo, y entonces razonar lo suficiente. Hay momentos en los que no se puede, pero razonar lo suficiente para que se desarrolle esa idea de no obedecer, ¿no? Entorno perdurable, el medio ambiente, el reconocimiento, la autoestima, la tolerancia, el tiempo para realizarse, etc. Bien. Bueno, pues todo esto está sumamente afectado por las consecuencias que tiene sobre
el medio ambiente, la utilización de las energías fósiles, que, como decía, contaminan por un lado y por el otro incrementan la temperatura. ¿Cómo contaminar? Bueno, ya hemos visto las cifras de muertes. ¿Cómo afecta la temperatura, cómo incrementa la temperatura la salud de las personas? Directamente, bueno, yo no tengo cifras del gobierno español fiables. Me parece que sí que tuve unas, las encuentro. Yo sé que en Cataluña, que eso los tengo muchísimo más por la mano, yo sé que en Cataluña el número de muertes anuales son de unas 300 personas cada año que mueren prematuramente por la temperatura. En la última década, 10.000 muertes prematuras de promedio cada año por afectaciones derivadas de la contaminación del aire. 1.400 en España por exceso de temperatura. Proyección 12.000 a mitad de siglo. Ambas cifras son sumamente en la escala menor, en las cifras más optimistas, porque en los propios hospitales las causas no se reconocen como causa de muerte prematura por exceso de temperatura. Una buena cantidad de los casos se producen cada tiempo, ¿no? Fijaros, y este dato es muy importante, aparte de que supone un 0,5% del gasto del PIB y 1,7% estas muertes del gasto en sanidad. Fijaros que un día con contaminación alta, nos lo podemos plantear aquí en Madrid como en cualquier ciudad de España, aumenta en 1% la mortalidad prematura. Son datos científicos, absolutamente, no están inventados, sacados. Son datos del Instituto de Salud Global de Barcelona, en la cual participan todos los bancos y fundaciones que os podáis imaginar. O sea que no es un instituto sistémico. Y da un 1% de incremento de la mortalidad. Y un 5% cuando esa exposición es continuada. Vivimos en estas ciudades donde tenemos nuestras casas. Y esto sucede. Por tanto, lo cuento esto porque la lucha contra el cambio climático requiere de la colaboración de todos y cada uno de los movimientos. Se debemos dar un pasito hacia arriba y, sin desatender estas necesidades perentorias y teniendo en cuenta que todos vamos muy estresados en la lucha, en el trabajo, en las reuniones, pero tener esa visión y esa voluntad de entender que o subimos un grado del peldaño y trabajamos juntas, pues será muy complicado que tengamos fuerzas suficientes para combatir algo que es una amenaza tan profunda como la propia pérdida de vivienda o la dificultad para obtenerla, ¿no? O para mantenerla. Bien. Datos de la temperatura en España, para que os hagáis una idea. La temperatura a nivel del mundo aumenta en 0,20 grados, o sea, en un quinto de grado cada década. 0,20 por año. Esto supone... son curvas exponenciales. Es decir, que cada día que pasa, este gradiente se incrementa, porque el valor de estos gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera va aumentando, y como va aumentando, aunque este promedio es de 0,20, pues seguramente en los próximos años nos dirá que es de 0,21 o 0,22. Pero si miramos cuándo ha aumentado la temperatura en los últimos 20 años, el ritmo en el mundo es de 0,25, cosa que los datos oficiales no lo dan. Pero si te miras, no te lo ponen, pero si miras la gráfica, en la gráfica sí que se representa, porque los científicos, cuando tienen las revisiones de los políticos, no pueden imponer sus propias condiciones, pero sí que pueden dejar pistas de lo que realmente querían decir. Y los gráficos son la pista. Si miramos el gráfico, ahí no hay engaño, pero si miramos las conclusiones de los gráficos revisadas por políticos de 100 y pico de países que se tienen que poner de acuerdo, pues pasa lo que pasa en los informes del IPCC. En España, el ritmo es de 0,25 por década. Excluyo Cantabria y Asturias, por encima de la cordillera cantábrica, que tienen un clima distinto. Una parte de Galicia, tal vez una parte del País Vasco, pero con dificultad. En España el ritmo es de 0,25, porque el clima es mediterráneo y es el promedio, más o menos. A lo mejor pues, la EMET nos dirá que es de 0,24 y estas cifras basadas en los datos que he obtenido donde vivo, pues, pero no me equivoco. Pero
En los últimos 25 años, el ascenso es de 0,4. Es decir, que la temperatura ha subido en España 1 grado en 25 años. En Cataluña nos lleva 1,6, en España nos llevará por encima del grado y medio. Eso lo puedo asegurar, que es una barbaridad, porque si a eso le subimos el actual ritmo, significa que en 10 años estamos en 1,9. Entonces, claro, decimos, ¿y esto realmente lo estamos notando? Bueno, yo antes de venir esta mañana cuando me he levantado he mirado las temperaturas mínimas en Madrid en los meses de junio y julio. Dos datos que reclamamos que los servicios meteorológicos deberían dar cuando dan el tiempo son las temperaturas mínimas. Las temperaturas máximas son muy importantes, pero las temperaturas máximas suceden durante el día donde todos y todas tenemos capacidad de protegernos. En un momento dado, pues si vemos que la temperatura se va por más allá de 35 o por encima de 40, como sucedió estos días en Madrid, bueno, pues podemos protegernos, suspender al máximo nuestra actividad, irnos a un centro comercial a disfrutar del aire acondicionado, es decir, y beber, sobre todo beber. Hay una capacidad de reacción, aunque gran parte de la población más perjudicada, niños enfermos crónicos, personas mayores, niños, pues tienen más dificultades para hacer frente, ¿no? Pero tenemos posibilidades, pero durante la noche, que necesitamos descansar, ¿cómo hacemos frente a esa adversidad? Los científicos dicen que para descansar, que es algo fundamental para nuestra salud, la temperatura debería descender de 20 grados. Cuando la temperatura en toda una noche no desciende de los 20 grados, se califica esa noche como una noche tropical. Y es malo para la salud, porque incrementa tanto la mortalidad como la morbilidad, es decir, las enfermedades que permanecen y prevalecen en un punto determinado se incrementan, ¿no? Bien, pues en Madrid, bueno, cuando la temperatura en una noche sobrepasa los 25 grados, los científicos con un cierto humor llaman las noches tórridas, buscando el doble sentido. Bien, pues esas noches tórridas son cuando la temperatura no desciende de 25 grados. He mirado qué ha sucedido en Madrid desde el 1 de junio, antes del verano, como sabemos, hasta hoy. Bien, pues he encontrado 21 noches de 42 en que se ha superado los 20 grados o los 25. Es decir, la mitad de ese tiempo. Desde el 1 de junio hasta ahora, en 42 días, 21 se ha superado la temperatura esta mínima para poder descansar. 16 veces por encima de los 20, 5 veces por encima de los 25. Pero a esto multiplicar una cosa, esto es la temperatura mínima. Y el planteamiento es, y ahí voy entrando ya en la vivienda, ¿qué le sucede a una habitación donde duerme una persona que está orientada hacia el oeste y que le pega el sol en esa habitación, en el bloque, hasta las... ¿A qué temperatura? Va a descansar esa persona, esas personas que habitan esta habitación. Por tanto, fijaos que en algo tan sencillo como en la orientación de una casa, el cambio climático nos afecta de forma decisiva, porque si utilizamos estas proyecciones de ascenso de 0,4 por década, nos daríamos cuenta que 10 años es nada, pues estaríamos en un ascenso de 2 grados. 2 grados, ¿no? Veía una previsión de un centro de investigación de aquí en Madrid y ponía que al ritmo que vamos, a mitad del siglo, Madrid tendría la temperatura de Marrakech. Las condiciones climáticas de Marrakech, en estos momentos, estamos, para entendernos, estamos en el mar. Yo no me atrevo a decir que tenemos la temperatura de Málaga o Sevilla, aunque algunos científicos dicen que las ciudades, Barcelona, estamos en Sevilla. Bueno, me parece generoso. Estamos en el mar por no decir que ya estamos en condiciones climáticas de la costa africana. Y esto es una realidad, ¿no? Entonces, claro, esto afecta de forma contundente las reivindicaciones de cómo debemos afrontarlo, no tan solo en todos los ámbitos que estaba planteando, sino también en el ámbito de la vivienda, ¿no? Entonces, yo lo que propongo, porque hoy no hay tiempo, aunque me hubiera gustado iniciar el juego, comillas, es que hagáis en el futuro un taller alrededor de este tema, ¿no? Yo he apuntado algunos parámetros, ¿no? En un estudio que ayer comentaba
de unos científicos de economía biofísica que utilizan el post-keynesianismo, por tanto que no son rupturistas en absoluto con respecto a lo que es el sistema, sino que más bien querían transformarlo, proponen cosas tan contundentes como en la vivienda sustitución de los sistemas de construcción basados en el hormigón y el acero. No es una tontería, digamos, que desde la economía que no quiere romper nos dicen ni hormigón ni acero, que son muy intensivos en el uso de energía que no tenemos, porque tendremos que reducir los gases de efecto invernadero y por tanto no podemos utilizar combustibles fósiles, tendremos que utilizar energías renovables. Las renovables tienen una tasa de rendimiento energético muchísimo más básica, muchísimo más baja, con lo cual el decrecimiento energético es inevitable si queremos evitar morirnos contaminados por los gases de efecto invernadero. O sea, el decrecimiento energético es inevitable. Si esto nos llevará a decrecimiento económico, pienso que sí, pero no es el tema de hoy. Con menos energía, lo más lógico pensar es que tendremos menos economía. Pero bueno, pero el decrecimiento energético es inevitable, ¿no? Entonces, claro, los sistemas intensivos no los podemos utilizar, ¿no? Y de considerar el uso de madera, que requeriría una gran transformación en su sistema de producción, como sería el caso de la silvicultura. Es decir, que deberíamos plantearnos cómo queremos que sean nuestros bosques y cómo queremos utilizar esa madera, muchas veces abandonada. Perdonad que yo ponga casos de Cataluña, pero vivo allí y tengo datos porque hay gente que lo ha querido estudiar. No sé si estos datos, si tengo una nueva ocasión, miraré si estos datos que voy a decir ahora los obtengo para la Comunidad de Madrid o para toda España, ¿no? Pero Cataluña en estos momentos es la cuarta potencia europea en bosque. Es una barbaridad. El 65% de la superficie forestal de Cataluña es un bosque. Un bosque que nadie quiere, que nadie trabaja, que no sirve para una puñetera. Se ha quemado muchísimo. Pues claro, que se va a quemar, porque el bosque tiene vida propia, para entenderlo. Y un bosque dice, yo quiero unas condiciones climáticas adecuadas al tiempo en que corre. Y estos bosques son de los años 80. La temperatura ha subido más de 1 grado. ¿Qué quiere un bosque para adecuarse al futuro? ¿Quemarse? Nosotros pensamos que el bosque es un drama que se queme, no es cierto, en muchos casos. El bosque se transforma. Los pinos, en cuanto llega una determinada temperatura, sueltan las piñas que se expanden por toda la zona y en realidad vas al cabo de 3 semanas y ya tienes retoños del pino empezando a emerger. Él no tiene ningún problema, dice, yo me reproduzco, sé cómo lo hago, sé cómo sobrevivir. Somos nosotros que tenemos esa visión idílica del bosque, que es intocable, que a lo mejor no lo es. O sea, es verdad que en el mundo es fundamental tener mucha más foresta, sobre todo en zonas como el Amazonas, etcétera, porque eso es una forma básica para poder depurar el CO2 de la atmósfera, pero no es cierto que en todos los territorios sea cierto. O sea, nosotros decimos que en Cataluña hay que administrar el bosque, por no decir cortar. Hay demasiados individuos por hectárea. El bosque chupa un 20% del agua disponible en cabeceras de los ríos. Es una barbaridad. ¿Bien? Entonces, fijaros lo que dice. Si hay que utilizar la madera, pues habrá que atender nuestros bosques, pero es que utilizar madera, eliminar hormigón, eliminar acero, nos repercute en todos nosotros cuando reivindicamos cómo hacer nuestras casas en el futuro o cómo rehabilitamos las casas. Las casas deberemos aislarlas, porque no todo el mundo vamos a poner aires acondicionados o calefacción, porque significa utilizar energías fósiles que no tenemos. Por tanto, el aislamiento es una defensa ante el cambio climático. Ese aislamiento requiere reformas, requiere inversión. ¿Quién paga esa inversión? ¿En qué condiciones hacemos esa inversión? Si esto vale, no sé, 3.000, 6.000 euros, solucionar los cierres de las ventanas para que la temperatura se mantenga muchísimo más estable, tengamos un confort imprescindible y no tengamos que echar mano de ventiladores que se enchufan a la corriente, de aire acondicionados, que es un intercambiador de calor que repercute en la temperatura de las calles, pues para que lo diga, hay por delante una hora el patacazo de calor es enorme, ¿no? Pues todo eso nos lo tenemos que plantear, porque cuando reivindicamos una casa, cuando reivindicamos que vamos a construir un bloque, etcétera, un bloque social, lo que sea, hay que exigirlo que esto sea ya en condiciones para que nos valga para el futuro. Porque si no, dentro de 5 años o antes, veremos qué vamos a hacer con ellos. Entonces, hay que exigirlo. Por tanto, esa presión debe ser imprescindible, ¿no? Evidentemente, cambios en los modelos de confort, etcétera, ¿no? Para terminar, y porque no quisiera extenderme, no sé qué hora es, pero me parece que ya me toca, ¿eh? Bueno, pues yo he apuntado una pila de cosas
para un futuro taller que os propongo que hagáis. No hace falta conmigo, por mí encantado, ¿no? Pero vamos a discutir cómo afecta el cambio climático a nuestro derecho a la vivienda y cómo debemos exigir a la administración que queremos, cómo deben ser los bloques, si deben de estar ya con energías renovables en los tejados para que podamos tener distribución, para que la entrada de energía y la salida forme parte de nuestros derechos. Si producimos energía en exceso, podamos venderla e introducirla en la red, como ha prometido el gobierno que tenemos, que vamos a poder hacer dentro de 2 días, o etcétera, ¿no? Suelo, construcción, cómo nos asociamos, qué previsibilidad tiene, qué materiales, el agua, algo tan sencillo. ¿Por qué tiramos el agua? Estamos limpiando una lechuga y ese agua va a la cloaca. Porque le interesa a las compañías que nos hacen pagar por el agua, pero ese agua serviría perfectamente para tirar el lavabo, para tirar los váteres, ¿verdad? Eso lo tiran los romanos. Aguas azules o blancas, aguas grises, que eran estas, y aguas negras. Eso ya lo hicieron hace 2000 años, resulta que nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque alguien tiene interés en que hagamos negocio. No que ahorremos agua, que gastemos agua. Si el agua fuera municipal, probablemente la visión sería distinta, pero será agua privada, lo que quieren es que paguemos. Y eso es una barbaridad. Cuando es un bien escaso, que nos va a faltar sobre el 20% en muchos sitios, sobre todo en los sitios afectados por los ríos, y cuando está en estos momentos, no es el tema de hoy, pero resulta que en algunas zonas de Andalucía y de Murcia, en estos momentos, empiezan a surgir los primeros migrantes climáticos españoles. Personas que ya no pueden vivir en la población donde residen y se mueven por tema climático hasta ahora a pueblos muy cercanos. Pero está sucediendo, y la manifestación de la España vacía así lo testimoniaba, que me parecía que era muy interesante y muy importante que eso tuviera lugar. ¿Cómo reutilizamos el espacio que tenemos todos los españoles, ¿no? Sigo, pues eso, calentar, enfriar. En la recomendación que decía de ese economía biofísico dice, no podemos utilizar energías fósiles ni para calentar ni para enfriar casa. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues habrá que hacer con renovables. Hay que exigir eso. Los aislamientos, como decía, el urbanismo, qué ciudad queremos, nos tenemos que trasladar, el trabajo debe estar cerca o lejos de la ciudad, de la residencia, debería estar cerca, porque evitaríamos transporte, podemos utilizar teletrabajo. Todas estas cuestiones lo definen, porque si realmente en el futuro el teletrabajo será algo importante, esas residencias deberán tener acceso a Internet en condiciones gratuitas y favorables, y todo eso hay que preverlo. Me quedo aquí, hay muchísimos más, ¿no? De aquí ha entrado dinero y ahí tenemos expertos. Yo vaya al siguiente, una cosa más, porque es que sí. El jueves hacíamos un acto en Barcelona con diversas entidades que estábamos presentes, como entidades sociales con todos los grupos que están trabajando el tema del cambio climático en la ciudad, ¿vale? Para hacer una jornada en septiembre para poder valorar todo lo que está diciendo ahora Joan, Josep. Yo hablé un momento, pero para que os hagáis una idea también que lo puedo trasladar a Madrid. En Barcelona hay en la zona de Montjuïc, no sé si habéis ido alguna vez a la montaña, hay una montaña al lado del mar, que se llama Montjuïc, que es una zona relativamente boscosa, ¿no? Hay muchas infraestructuras deportivas, porque es donde se hizo Barcelona 92. Y al lado hay la Fira Barcelona. La Fira Barcelona es de 27.000 metros cuadrados, al lado de la Plaza España, en el centro de Barcelona, al lado de la montaña Montjuïc, donde ahora hay construcción. Y esas construcciones son para el Palacio de Ferias de la Fira Barcelona. Eso está totalmente privatizado. Es público, pero el Ayuntamiento de Barcelona, a Colau, acaba de llegar a un acuerdo para no sé cuántos años que de hacer a Fira Barcelona, que es un conglomerado empresarial de mucha importancia por el tema de ferias y todo eso, a razón de, yo digo que la culpa sea de Colau, porque hasta ahora se ha hecho siempre, pero le ha renovado el contrato a Fira Barcelona a 2 céntimos el metro cuadrado. Eso quiere decir que si aplicara en los mismos términos a una vivienda 70 por 2 céntimos el metro cuadrado, nos saldría a 1,4 euros pagar de alquiler. Para que os hagáis una idea de lo que significa vivienda pública, suelo público, etc. Entonces planteamos, tiene que haber un debate público de ese espacio, porque se va a aumentar la superficie en la ciudad al lado de Hospitalet, porque si eso
ya no es necesario, eso tiene que corresponder, por lo tanto, es de ciudad y por lo tanto tiene que ser para la ciudad. Y por lo tanto exigimos a Ada Colau, que le presentamos una carta, un debate público de cómo tiene que ser ese espacio de 27.000 metros cuadrados. Pregunta, una buena parte de las, y acabó, una buena parte de las organizaciones, que hay 40 que firmamos, está hablando de hacer un parque de vivienda pública, ecológico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, dado la situación, porque a los estudios que se están haciendo sobre la ciudad de Barcelona, que intentaré publicar un artículo, sobre el impacto del aumento de la temperatura, que podemos llegar a la ciudad de Barcelona a estar a mediados de los años 2050 a temperaturas en verano de 40 grados durante varios días, y eso va a ser insoportable, va a ser necesario una mitigación a través del vegetal del calor. Y para hacer eso nos tenemos que plantear seriamente si no, en lugar de construir más viviendas en la ciudad, tendríamos lo que tenemos que aumentar es la cantidad de verde que hay en la ciudad. Y eso significa que todos los espacios que quedan libres en Madrid y en Barcelona los tendremos que dedicar a zonas verdes que van a la noche a, todos sabéis qué pasa, ¿no? Que baja la temperatura, a dedicarnos a eso. Y para que eso ocurra, los espacios, aunque sean privados, los suelos sean privados, tendrán que convertirse en públicos, y para que la gente viva en lo que queda tendremos obligatoriamente que expropiar a los grandes tenedores y a los bancos las viviendas que tienen su propio beneficio para que sean beneficios de la sociedad. No es una medida ya socialista, comunista, no, es que va a ser obligatorio para la supervivencia de la especie humana en las ciudades. Y eso nos lo tenemos que plantear tanto en Barcelona como en Madrid y como en otras ciudades. Permitir y acabo un momento. Ese debate va a ser un debate público importante porque habrá que decidir qué parte de ese espacio público se utiliza para vivienda, qué parte para esos corredores o parques verdes, pero qué parte también para favorecer la soberanía alimentaria. Es necesaria que la comida no corra tantos kilómetros ni utilice tantas cantidades de energía en los frigoríficos para mantenerse. No hablo del frigorífico de casa, hablo de los grandes refrigeradores. Esto es fundamental en el futuro, discutir cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, el área de Barcelona tiene un 50% del área de Barcelona, se ha perdido. Y es espacio que podría ser recuperado para soberanía alimentaria, para plantar. El otro 50% de ese espacio de 10.000 hectáreas que había, produce la cuarta parte de la alimentación que consume Barcelona en tema alimentario. Pero no lo hace a través de Mercabarna, sino que lo hace a través de los mercados vecinales. Todo esto no puede continuar así. Entonces esto es un gran debate imprescindible y que afecta a nosotros porque ahí vamos a través de las necesidades básicas, a alimentarnos, a obtener verde, a obtener refrigeración, a obtener que la ciudad sea viable. Para entendernos, una ciudad produce su propio calor. O sea, en el entorno de la ciudad, si la temperatura en el área de Madrid es de X grados, probablemente Madrid, en su entorno, tiene una temperatura de promedio seguramente superior en más de 0,8 grados, casi 1. Para saber la temperatura promedio de la ciudad de Madrid, había que sumarle casi 1 grado a la temperatura de los alrededores. Se le llama isla de calor. Y eso hay que combatirlo, y eso solo se puede combatir pues cambiando los materiales de construcción, el asfalto y cambiando el verde que tiene.